Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar repasando los 7 mayores escándalos en la historia del fútbol. Son 7 hechos, 7 acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la historia del mismo y que sin duda han dejado una mancha negra en este deporte. Hay casos de todos los tipos, desde algunos que involucran simplemente a un club, otros que involucran simplemente a un jugador y otros, como seguramente se imaginarán, que involucran a todo el fútbol a nivel mundial. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si consideran que hay otros casos o otros hechos que deberíamos haber mencionado, que los pongan en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que evidentemente me sigan en las redes sociales, tienen todos los links en la descripción para poder hacerlo y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con estos 7 escándalos. Comencemos hablando acerca del que para mí creo que muchos vamos a coincidir, es el mayor escándalo en la historia de este deporte, probablemente la mayor mancha negra en la historia del fútbol, en lo que con los años se ha ido denominando como el famoso FIFAgate. Y digo esto porque claro, al ser un escándalo que mancha desde la cúpula más alta del organismo que evidentemente rige todo el deporte, probablemente sea un escándalo que sea muy difícil de superar, salvo que vuelva a ocurrir algo justamente similar con este mismo organismo. Todo esto termina de explotar en el año 2015, cuando hay muchas detenciones de dirigentes de todas las partes del mundo, algunos de Conmebol como el presidente Naput, otros de CONCACAF, y realmente de los dirigentes de cada una de las máximas cúpulas de distintas confederaciones, africanos, asiáticos y también de la UEFA, pero que evidentemente después se termina de confirmar con lo que fue la investigación y posterior acusación al que era nada más y nada menos que el presidente de la FIFA, que era Joseph Blatter. Todo esto más allá de que estaban vinculados muchísimas cuestiones relacionadas con transmisiones deportivas, derechos de televisión, también evidentemente tráfico de influencias, termina de explotar a partir de lo que fue la designación de las sedes de las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022. La principal investigación que fue llevada a cabo por Estados Unidos, que evidentemente en su momento estaba interesado en esas sedes, terminó quedando en claro que la gran mayoría de los votos que había determinado que Qatar tenga la Copa del Mundo y que Rusia tenga la Copa del Mundo habían sido comprados a través de sobornos por distintos dirigentes y por distintos, evidentemente, empresarios que estaban interesados justamente con quedarse con esas sedes. El principal, digamos, protagonista que tuvo esto fue el topo, que tuvo esta investigación, que fue un estadounidense llamado Chuck Blazer, que había sido en su momento secretario general de la CONCACAF. Finalmente se determinó justamente la culpabilidad de muchísimos dirigentes, que varios terminaron en prisión, otros no llegaron a cumplir la condena porque fallecieron por una cuestión de edad, pero sin duda es el escándalo que más ha movido los cimientos del fútbol y, como les digo, movió la cúpula más importante, todo el poder del organismo que justamente rige este deporte. Otro escándalo deportivo también muy reconocido que no ocurrió hace tanto tiempo y que tiene su propio nombre debido a lo que terminó siendo y cómo se lo conoce hoy en día es el famoso Calciopoli que ocurrió en la Serie A. A diferencia de lo que habíamos tratado antes, esto estuvo vinculado directamente al tráfico de influencias arbitrales. Hubo una serie de dirigentes que mediante escuchas telefónicas se pudo probar que durante la temporada 2004-2005 habían tenido distintas llamadas en las cuales habían realizado maniobras para determinar qué árbitros debían dirigir en ciertos partidos para poder sacar beneficios para sus propios equipos. Debido a esto se terminó quedando en claro que había árbitros que habían favorecido en ciertos encuentros a algunos equipos que habían sacado resultados positivos durante esa temporada en la Serie A. Los equipos involucrados fueron el Milan, la Fiorentina, la Lazio, también la Regina, pero evidentemente lo que todos recordamos es la Juventus, porque fue el principal perjudicado en cuanto a las sanciones. Si bien Milan, Lazio, Regina, Fiorentina fueron sancionados y después estas sanciones fueron apeladas, por lo cual de a poco pudieron ir recuperándose, la Juventus tuvo una sanción demoledora y evidentemente ejemplificadora de cara a futuro. Le despojaron los 2 últimos escudetos que había ganado, la temporada 2004-2005 y la temporada 2005-2006, la descendieron a la Serie B y además en la Serie B tuvo que comenzar con menos cantidad de puntos. Sin embargo, igual, debido a la gran campaña que había realizado, logró ascender a la siguiente temporada. Pero sin duda también un caso muy recordado en el cual estuvieron implicados muchísimos equipos y también muchísimos dirigentes, como también árbitros, y que ha manchado seguramente para toda la historia el fútbol italiano. Escándalos también que tienen como principal protagonista simplemente a un jugador. Por ejemplo, podemos mencionar el famoso caso Neymar.
El brasileño por el año 2009-2010 era una de las mayores promesas del fútbol sudamericano y se sabía que más pronto que tarde iba a terminar recalando en uno de los grandes equipos europeos. Absolutamente todos los equipos lo seguían de cerca, pero se sabía que había una carrera mano a mano entre Barcelona y Real Madrid para ver quién se hacía con sus servicios. Finalmente en el año 2013 Barcelona terminó cerrando el contrato y asegurando una transferencia que en su momento se decía era cercana a los 50 millones de euros. Claro, cuando con los años comenzaron a pasar las temporadas y evidentemente comenzaron a surgir números y diferentes documentaciones respecto a ese traspaso, algunas partes implicadas, como por ejemplo la empresa brasileña DIS, que tenía el 40% de los derechos federativos del jugador en su momento y se los había vendido al Barcelona, comenzaron a hacer denuncias diciendo que en realidad el Barcelona había pagado mucho más dinero del que había dicho en la supuesta transferencia. Y evidentemente a ellos le habían pagado el 40% del valor que decía el Barcelona, pero que en realidad habían pagado mucho más. Con los años lo que se pudo probar es que Barcelona, para adelantarse justamente al Real Madrid, le entregó a la familia de Neymar una cifra cercana a los 40 millones de euros, casi lo mismo que supuestamente habían pagado por él, para justamente asegurarse al jugador. Debido a esto hubo varias sentencias, entre las cuales por ejemplo el presidente de la Barcelona en ese momento, Sandro Rosell, tuvo que renunciar a su cargo y finalmente se probó que Barcelona en su momento terminó pagando casi 100 millones de euros por el astro brasileño. Y otro escándalo también vinculado al Barcelona, mucho más reciente, a tal punto que todavía no tiene una resolución y todavía estamos esperando finalmente que la justicia termine expidiéndose, es lo que conocemos y seguramente muchos deben también tener en mente como el famoso caso Negreira. ¿Qué es el famoso caso Negreira? Bueno, para resumirlo brevemente, está vinculada a una investigación realizada por la Agencia Tributaria de España, en la cual se investiga la posible corrupción deportiva que involucra justamente al FC Barcelona y a José María Enríquez Negreira, que es un exárbitro del fútbol español y que fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España entre el año 1994 y el 2018. ¿Cuál es la acusación que hay sobre Negreira y sobre el Barcelona? Durante un periodo bastante prolongado de tiempo, más puntualmente entre 2001 y 2018, Negreira, en una empresa que tenía, habría recibido aproximadamente casi 7 millones y medio de euros por parte del Barcelona. Claro, la investigación surge porque esos 7 millones y medio de euros que fueron en distintos pagos a lo largo de muchos años no tenían una función real. Cuando se ponen a investigar, obviamente todo salta y empiezan a sospechar de que al momento en el cual recibía esos pagos, como Negreira estaba en funciones en el Comité Técnico de Árbitros, se sospecha que pudo haber algún tipo de influencia arbitral para que el Barcelona se vea beneficiado. Lo que han dicho por parte del club y por parte de Negreira es que esos pagos eran por capacitación que recibía el club para tener respecto al reglamento por parte tanto de los directores técnicos como de los jugadores, todo en cuanto a lo más moderno y todo lo que iba ocurriendo y tener en claro justamente el reglamento. Pero claro, hoy en día la investigación está activa, seguramente en los próximos meses tendremos una resolución, pero también es un caso que ha salpicado y mucho al fútbol español en los últimos años. Evidentemente cualquier escándalo que rodea a una de las mayores figuras de la historia del deporte, para mí va a ser uno de los grandes escándalos justamente de la historia del fútbol. Y en este caso para mí no podía dejar sin mencionar lo que ha ocurrido con Diego Armando Maradona como jugador y lo que fue en su momento la sanción por doping. Futbolista que como jugador fue extraordinario, que ganó absolutamente todo con la selección argentina, ídolo en Napoli, pero que lamentablemente su carrera quedó muy manchada por lo que fueron los distintos doping que tuvo a lo largo de la misma. Sin duda, el más recordado, sobre todo por la imagen y por el momento, fue lo que ocurrió en la Copa del Mundo del año 1994 con la selección argentina. Tras jugar los dos primeros partidos, triunfo frente a Grecia y triunfo frente a Nigeria, justamente frente a los africanos le hicieron un control de doping y terminó dando positivo para 5 sustancias diferentes que estaban prohibidas. A partir de ese momento lo separaron del plantel, no pudo volver a jugar y estaría 15 meses suspendidos. Pero claro, esto fue un momento crucial en la carrera de Diego porque, como él mismo lo dijo, me cortaron las piernas, pero no sería el único, porque Diego ya había sido sancionado años atrás en Napoli, donde también lo habían suspendido por 15 meses, y años más tarde, si bien terminó retirándose, se cree que también nuevamente había saltado positivo. Todos sus problemas de adicciones, sobre todo con las drogas, lo llevaron a muchísimos excesos que lamentablemente mancharon una carrera que seguramente hubiese sido mucho mejor de lo que fue si no hubiese tenido todos estos inconvenientes. Un escándalo que, a diferencia de los que he comentado, quizás no es tan recordado, pero que en su momento manchó y mucho al fútbol alemán, fue lo ocurrido en el año 1971.
Durante esa temporada hubo un caso de manipulación de partidos que sucedió durante la temporada 70-71 y que implicó el pago de varios sobornos para evitar el descenso, más puntualmente del Kicker Offenbach, un equipo alemán que hoy en día quizás no tenemos tan en cuenta, y también del Arminia Bielefeld, otro equipo que también peleaba justamente el descenso. Se pudo corroborar que hubo muchos futbolistas implicados, entrenadores y también directivos, justamente en el pago de sobornos para que algunos equipos se dejen perder y de esta manera los dos equipos involucrados que les acabo de mencionar puedan evitar el descenso a la segunda división. Terminó con estos dos equipos, el Kickers y el Arminia Bielefeld, descendiendo a segunda división. Futbolistas del Colonia, del Hertha, del Stuttgart, del Schalke, del Arminia Bielefeld evidentemente, y de otros equipos también sancionados. Entrenadores también del Arminia Bielefeld y de otros equipos sancionados, e inclusive también con directores deportivos que no pudieron seguir en su cargo. Durante muchos años quedó manchado el prestigio de la Bundesliga y evidentemente con el correr de los mismos, si bien se ha olvidado, ha sido una de las mayores manchas en la historia del deporte bávaro. Y para finalizar, un caso bastante actual, pero que también es histórico y que engloba una problemática importante que nunca se ha podido resolver del todo en el fútbol, es lo vinculado a los países africanos y la edad verdadera de sus jugadores. Históricamente siempre existe el mito de que los jugadores africanos tienen mucha más edad de lo que dice. Y yo les podría decir simplemente que es un mito, pero hay varias pruebas y sanciones que a lo largo de la historia han demostrado que jugadores de distintos países, de Camerún, de Senegal, de Nigeria en su momento, han sido sancionados sobre todo en categorías juveniles, sub-17, sub-20, justamente por haber mentido en cuanto a su partida de nacimiento y en realidad tenían 3, 5 o hasta inclusive más años de los que decían. Y esto es un escándalo que ha generado muchísima suspicacia inclusive dentro de los grandes jugadores. Se dice que Eto'o en realidad tenía 10 años más, que JJ Okocha tenía 5 años más, y así con muchos de los grandes jugadores africanos que hemos visto a lo largo de la historia de este deporte. Puntualmente ahora hay un escándalo muy importante que está vinculado con Camerún, en la cual evidentemente también por ejemplo está vinculado Samuel Eto'o, que tiene un cargo importante dentro de esa federación, por la cual a 62 jugadores los han suspendido por fraude en cuanto a su partida de nacimiento. En categoría sub-20 hay jugadores que han dicho que tenían justamente menos de esa edad y finalmente se ha comprobado, evidentemente con el desarrollo de la medicina, hay estudios médicos sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones óseas para demostrar la edad verdadera de un jugador. Y hay 62 jugadores que se ha demostrado que han mentido respecto a esa edad. Y creo que si bien la problemática, como les digo, es actual y es un caso bastante llamativo que 62 jugadores sean sancionados de esta manera, es un caso que engloba todo. Una problemática que en el fútbol nunca se ha podido. Tiene mucho más para decir. Espero que les haya gustado la idea del video, que pongan en los comentarios qué le parecieron estas 7 historias y si conocen otros escándalos que también los comenten, que se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, los dejo por hoy. Nos estamos viendo mañana en un próximo video.